Un ratito solo Buenos días, maestra, a la orden. me voy a conectar en otro dispositivo para poder compartir pantalla. Permítanme que no me deja. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Licenciada, buenos días, pero se ve que no está grabando. Ahorita vamos a empezar. Gracias por recordar. Vamos a ver aquí. No me va a dejar. Ahora sí. Muy bien. ¿Pueden ver la llamada, la presentación completa? Sí, se ve, licenciada. Sí se ve, buenos días. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la clase. Hoy es 28 de febrero del año 2026 y son las 10 horas con 33 minutos. Ya nos tardamos 3 minutos ya me tardé 3 minutos en iniciar. Muy bien, les comento que ya envié todas las preguntas que vamos a utilizar para el examen, para el primer examen parcial. Entonces, sí quisiera que fuéramos agotando los contenidos para que no nos fuéramos a quedar sin haberlos pues visto todos, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar hoy con las formas de Estado y formas de gobierno y los sistemas políticos. Miren, no me deja otra vez. Creo que soy muy mal haciendo esto. Muy bien, la idea central de la clase es analizar la distribución territorial del poder, estudiar el ejercicio del poder político y comprender su impacto en la administración pública. Entonces, vamos a ver las formas del Estado, y las formas del Estado pueden ser unitarios, el Estado federal, vamos a ver las diferencias estructurales de estos dos estados, es decir, el Estado unitario y federal, y vamos a ver también el impacto administrativo. Dentro de las formas del Estado, como ya lo estamos verificando, tenemos el Estado unitario. El Estado unitario es como, por ejemplo, Guatemala. Ese sería nuestro ejemplo base
y dentro de este Estado unitario tenemos de que un solo centro de poder político, una constitución, una administración centralizada o descentralizada. ¿Ustedes tienen algún otro ejemplo que pueda ser de Estado unitario dentro del sistema latinoamericano, por favor, que alguien lo tuviera? ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de Argentina o de México? ¿Ustedes creen que es unitario? ¿Están conmigo o no están? ¿O no hay nadie aquí en la clase? Muy bien, vamos a Pues perdón, buenos días, Buenos días. maestra, buenos días. Yo pensaría que el Estado de México, bueno, el Estado de México es un Estado federal, ¿verdad? Exacto. Entonces, al igual que Estados Unidos, creo que no podrían estar dentro de este tema de unitario, ¿verdad? Sí podría estar dentro del unitario. ¿Y qué es que, perdón, me preguntó? Sí, el unitario que, digamos, si Guatemala tiene un sistema de administración centralizada o descentralizada en ciertos sentidos, y sí contamos con un sistema unitario, ¿ustedes creen que El Salvador también tiene un sistema unitario? Yo diría que sí. Por, Así es. aparte de que lo que tiene mucho que ver también con el tema territorial y la población, ¿verdad? Entonces, creo que podría verse así. Muy bien, el estudio de las formas del Estado en sí y de gobierno permite comprender al poder político y también el impacto directo en el derecho administrativo. Entonces debemos de concretarnos específicamente a pensar en la distribución de competencias administrativas, en la organización institucional que se realiza, en la descentralización de los poderes estatales del Estado y en el control del poder político. Entonces, Guatemala sería nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las municipalidades dentro de Guatemala, en cada departamento del Estado, no pueden hacer sus propias leyes, siempre tienen que estar bajo una administración superior, ¿verdad? O un centro, o el centro del poder político en sí. Entonces, estamos bajo una sola constitución, estamos bajo un solo poder estatal, entonces nuestro sistema es un Estado unitario. Dentro también de las características del Estado unitario, como lo decía anteriormente, está la unidad de la Constitución en sí, la unidad legislativa, la unidad jurisdiccional y la unidad soberanía. El ejemplo básico adopta que constitucionalmente la forma del Estado unitario implica para Guatemala en sí un Congreso con potestad legislativa nacional, un solo ordenamiento jurídico, una administración central jerárquica. Como lo decía anteriormente, por ejemplo, las municipalidades gozan de una autonomía, sin embargo, están subordinadas a un solo marco constitucional. El Estado federal, como les decía anteriormente, México sería uno de estos ejemplos, Argentina también es uno de estos ejemplos, y las características básicas del Estado federal es la distribución constitucional del poder, la autonomía de entidades federadas, la pluralidad administrativa. Pues en México, digamos que los diferentes estados, ellos mismos tienen sus propias legislaciones y sus bases constitucionales pues son distintas, ¿verdad? Yo veía hace poco una magistratura en México, en uno de los estados de México, y ellos mismos decretan su propia jurisprudencia, decretan sus propias normativas. Entonces, este Estado federal, yo creo que también como lo decía el compañero que me antecedía, tal vez por la cantidad también de habitantes que se tienen, ¿verdad? Pero este Estado federal implica una distribución constitucional del poder político entre el gobierno federal y entre los estados federados. Ambos poseen autonomía constitucional y competencias propias. Sus características principales son la Constitución, que sería federal,
las constituciones estatales, la legislación concurrente, los sistemas judiciales duales, que harían pues que todos los estados, yo creo que alguien quiere entrar, ¿verdad? Que todos los estados pues fueran de diferente forma y legislaran de diferente manera, ¿verdad? Entonces, esta autonomía de las entidades federadas permiten que el control no esté centralizado y hacen que, por ejemplo, México o Argentina tengan una mejor distribución constitucional del poder, también por la cantidad de habitantes que ellos tienen. México, por ejemplo, legisla en materias locales, existen administraciones federales y estatales. El impacto administrativo dentro de la región mexicana y de Argentina es la pluralidad de administraciones públicas, las competencias concurrentes y la complejidad regulatoria que deben de manejar para pues mantener al final la congruencia en cada una de sus decisiones. Entonces, las diferencias claves entre los estados unitarios y federales serían la centralización política, la autonomía territorial, la legislación uniforme y las legislaciones locales. Si ustedes pueden ir por ahí haciendo algunos screenshots, o yo creo que sí les graban la clase, sí pueden ingresar a ver la clase siempre. No, doctora, a veces la suben tarde. Miren, una pregunta, y los parciales, digamos, ustedes ya tienen calendarizado el parcial para para dentro de 15 días. Sí, así es. En la clase 6 es el parcial. Sí, entonces yo sí les pediría que fueran viendo, por favor, tal vez las diapositivas, ¿verdad? Para irlas viendo. De todas formas, al final de la clase yo puse una como autoevaluación en donde les voy a ir poniendo algunas preguntas, solo que sí les comento de que sí me solicitaron muchísimas preguntas, entonces no creo que vayan a estar todas dentro de las preguntas que les he estado haciendo semanalmente. Entonces, para que tomen nota por lo menos de las diapositivas, y yo creo que con eso sí podemos salir. Ahí como chivo. Disculpe, catedrática, las diapositivas no van a ser compartidas. ¿A través de qué se comparten? Perdón, ¿cómo las comparten normalmente? Lo que pasa es que otros catedráticos las comparten la presentación de cada clase semanal a un WhatsApp que hay, que está creado específicamente para la cátedra. Fíjense de que yo normalmente las tengo, pero creo que solo la primera la compartí a la universidad y ellos me dijeron que le iban a compartir. Entonces, no sé si se las compartieron a ustedes. No. Al menos yo no la tengo, no. Muy bien, se las voy a estar compartiendo entonces al WhatsApp y esta de una vez se las voy a compartir al terminar la clase. Porque, vamos a ver si la tengo aquí. ¿Quién estaba levantando por ahí la mano? ¿Puede levantar? Ajá. ¿Sí, licenciado César? Permítanme, quiero buscar si tengo aquí la diapositiva. Bueno, de todas formas se las envío en un ratito para que ustedes puedan tener acceso a ella. Vamos a ver. Bueno, entonces, estas serían las diferencias clave sobre el sistema unitario y federal. Solo una pregunta. Fíjense que a mí me habían dicho de que ustedes podían ingresar, ustedes ingresan a través de la plataforma, ¿verdad? Entonces yo no tendría que darles entrada a nadie más, porque si no significa que ustedes están compartiendo el link y no están ingresando a través de la plataforma. Y si no ingresan a través de la plataforma,
no tengo registro de asistencia, porque al finalizar la clase, a mí me llega la la grabación de la clase y me llega también el listado de personas en los horarios en los que ingresaron. Lick, disculpe, ¿Sí? es que en ocasiones se comparte un link porque empieza a fallar la plataforma. En mi caso yo siempre entro con el correo del institucional, pero la semana pasada la plataforma empezó a fallar. Entonces yo logré entrar a algunas clases a través de un link que los compañeros comparten. Entonces el link también yo considero que es funcional. Eso sí, también hay que tener respaldo de por qué se ingresa con ese link, ¿verdad? Al menos en mi caso yo le digo, la plataforma empezó a fallar la semana pasada y pues por ese motivo hemos entrado algunos con el link. Miren, yo les sugiero que mejor cuando sea así se comuniquen a la universidad, porque no llega el respaldo de la asistencia de ustedes en el correo que nos envía. Sí, pues, Lick, pero como usted bien sabe, la universidad tiene un gran retraso en tecnología, entonces que nos comuniquemos a la universidad nos implica a nosotros perder todo el día de clases. Entonces la manera más rápida es a través de un link, ¿verdad? Claro que nosotros también hacemos eso visible con nuestros coordinadores de sede, pero o sea, ellos nos resuelven muy lento. Entonces, sí, para que la universidad conteste un día sábado es muy difícil, pues, entonces por eso utilizamos el link. Bueno, miren, de todas formas, si ustedes gustan, yo lo que sí podría hacer es que cuando a ustedes les pasen esto e ingresen con el link, cuestión que, que pues me han dicho que no está autorizada, entonces ustedes sí pueden enviar al WhatsApp de la clase el mensaje y yo lo voy a reenviar a la universidad en donde nos prestan la atención a nosotros, para que ustedes pues también tengan el respaldo de ahí, ¿verdad? Pueden, sí. Licenciado César, licenciado Marvin, licenciado Ricardo. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Perdón. Ya casi noche. Solo le quería comentar. Fíjese que, como le comentaba, nosotros, como venimos del año pasado, tenemos un grupo de WhatsApp, entonces ahí es donde regularmente se traslada la información. Hay un licenciado, se apellida Sosa, si no estoy mal, que con él regularmente se contactan los doctores, magistrandos, licenciados, para trasladar la información y luego él nos la traslada, o bien para que los agregue al WhatsApp. Adicional con el tema de lo que comentaba el compañero anterior, por ejemplo, el fin de semana sí falló la plataforma como tal. Literalmente como que se cayó la plataforma para ingresar, ni siquiera aparecía la plataforma para poder colocar el usuario y la contraseña, pero como dice él, al final de cuentas mandar un correo es cuando respondan como a las 5 de la tarde del día de hoy, por ejemplo, entonces se nos complica, entonces a veces se comparte, pero también está el tema de que no entran los compañeros con el correo de la universidad, sino que con un correo personal o correo por ahí, pero en sí, el punto mío era de que si usted tal vez le comparte al licenciado Sosa o a alguno de los compañeros que estén administrando los grupos de WhatsApp su contacto para que la pueda agregar y usted ahí nos pueda compartir la información y las presentaciones que nos comparte en las clases. Sí, yo creo que ya me agregaron al grupo de WhatsApp, solo si, vamos a ver, voy a ver si, confírmenme si es, sí es este, ¿verdad? Ahorita les escribí, vamos a ver. ¿Es este? Perdonen, es que sí me han agregado otras Ese es su clases. mensaje. Muy bien, entonces aquí les voy a estar compartiendo y les voy a también a compartir otras preguntas que pues que desarrollé bueno, que son 5 clases las del primer parcial, entonces les voy a compartir algunas preguntas ahí de estas 5 clases, ¿ok? Muy bien. ¿Ustedes a qué hora inician clases los sábados? 7:15 de la mañana, ¿Y a qué hora terminan? a la 1:30. Ah, bueno, ya casi. Muy bien. Entonces, Licenciada, solo para explicar algo rapidito. sí, Buenos días, dígame. compañeros, buenos días, licenciada. Únicamente para entender la plataforma, pues yo ya me di cuenta que funciona por medio de links de Google Meet, ¿verdad?
Si usted obtiene el link del Google Meet, usted tiene que autenticar específicamente con su correo de la universidad. No importa si el link lo encontró en otro lugar, media vez el link es válido de usted, el que puso en la plataforma, y se autentica con el correo, usted tiene la asistencia. Eso es lo que me he dado cuenta, porque en los semestres pasados así sucedió, ¿verdad? Que la asistencia la toman única y exclusivamente si usted autentica con el correo. Entonces no es necesario que entren o sea, no es por decirlo, ¿verdad? Pero hay compañeros que tienen muchos problemas para ingresar a la plataforma de la U. Entonces, si el link lo encuentran en otro lugar, autentican con el correo su asistencia, pues sí va a estar, porque así es como funciona el Google Classroom con el Meet, ¿verdad? Sí sería. Bueno, si Solo esto les para funciona a explicar. ustedes, miren, a mí la instrucción que me dieron fue esa, que yo les dijera a ustedes que reiteraran las clases, que por favor ingresaran a través de la plataforma de la universidad para que quedaran registros. Yo he estado viendo algunos registros de asistencia y, por ejemplo, algunos les marcan 3 minutos, porque, bueno, no sé si entran 3 minutos y se salen después, únicamente para marcar asistencia, pero sí marca el horario y la cantidad de minutos que ustedes permanecen en clase. Y también marca la asistencia completa, digamos. Hay algunos que entran, de hecho, hasta 10 minutos antes de la clase. Entonces, sí marca la asistencia y algunos no tienen asistencia. Entonces, sí me pregunto si algunos están ingresando bien o no. Esa es la salvedad únicamente para que ustedes sí estén seguros también de lo que están haciendo y puedan ver también lo de su asistencia, ¿verdad? Que Sí, ustedes saben que al final yo no califico asistencia, ¿verdad? y solo lo último es que hay varios licenciados que entregan las presentaciones al principio de la primera clase o al final de todas las clases. Entonces, no es que la universidad nos brinden las presentaciones, sino que solo ustedes específicamente en los grupos que hemos hecho, ahí envían las presentaciones, licenciado. Así Ustedes sería. son los que han hecho y yendo los que han estado haciendo los grupos. Sí, yo soy el encargado de la comunidad y tengo todos los grupos enlazados. Así es. Solo terminamos la clase y yo les envío esta diapositiva y en el transcurso de esta semana solo denme un par de días, por favor, lunes o martes, y yo les envío otras preguntas de las 3 semanas anteriores y, bueno, mejor de una vez de las 5 clases, porque así no tengo pendientes con ustedes. ¿Está bien? Está bien, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, entonces, dentro de las formas de gobierno, debemos de, miren, por ejemplo, aquí tengo de que alguien quiere unirse a la clase. Pero se unen Pero, con correo Maestra, distinto, disculpe, pero se unen lo con que, correo distinto, lo entonces se que, tienen lo- que unir con correo de la universidad. El 25,000, mi caso es 513. Sí. ese es el problema es que cuando a usted le da ahí que le están pidiendo su autorización es porque quieren ingresar con un correo distinto al correo que le fue asignado de la universidad. exacto, y eso fue lo que me El dijeron link de que ya no ingresé, que únicamente en la primera clase yo permitiera el ingreso y que posteriormente ya no. Por eso era que les hacía la salvedad, porque sí tenía como a 3 personas hoy queriendo ingresar de esa forma. Entonces, tal vez les pueden compartir, decir a sus compañeros a través del WhatsApp que ingresen a través de la plataforma o del correo como ustedes lo realizan, ¿verdad? Por favor. el link sí funciona porque a mí me ha funcionado. Lo único es de que cuando entran tienen que entrar con su correo de la universidad, no con otro correo. Tal vez ahí se confunden, tal vez tienen más correos El- ingresados dentro de Google, ¿verdad? Entonces ahí es no, donde se les complica un poco. le explico, licenciada, rapidito. Compañeros, lo que sucede es que tienen, eh, ¿cómo se puede decir? Insertado su correo personal en el teléfono. Ustedes lo que deben de hacer es autenticar su correo de la universidad normal así para entrar en la plataforma y se queda guardado en su correo. Cuando le dan clic al link, ustedes tienen que escoger no el personal, sino que el de la universidad y ahí directamente entran sin pedirle permiso a los licenciados, sino que directo. Bueno, vamos a seguir porque todavía nos falta un poquito y ya nos quedan 25 minutos. Muy bien, dentro de las formas de gobierno tenemos el presidencialismo, el parlamentarismo y sistemas mixtos.
Las formas de gobierno analizan cómo se organiza el poder ejecutivo y su relación con los demás poderes del Estado. No se refiere al territorio, sino a la estructura del poder político en sí. Dentro del sistema presidencial tenemos que el presidente es el jefe del Estado y del gobierno, es electo de forma popular, existe una separación rígida de poderes, como por ejemplo también Guatemala, ¿verdad? Que dirige, nuestro presidente pues dirige la política general del Estado, nombra ministros, coordina la administración pública y dentro del impacto administrativo está la centralización de decisiones, la politización de la alta burocracia y la dependencia jerárquica ministerial. La Corte de Constitucionalidad ha indicado, ¿verdad? Ha señalado la potestad de nombramiento del presidente como parte de la dirección de la administración, pero la cual no resulta absoluta. El criterio de la Corte ha sido completamente respetar dos cuestiones básicas. En principio, la legalidad y también la idoneidad de la elección pura del presidente, ¿verdad? Dentro del sistema parlamentario tenemos que el gobierno surge del Parlamento, una dependencia de confianza política, la posibilidad de censura y el ejemplo pues más visible que tenemos es el ejemplo de España, que por ejemplo en este sistema lo que pasa es de que el Ejecutivo padece de dependencia política del Legislativo y tiene una mayor continuidad técnica y menos personalización del poder en sí. Si me pueden apoyar, por favor, ¿alguien levantó la mano? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Fíjese que mi duda es si el presidente es el jefe del Estado o es el jefe del Ejecutivo específicamente. Porque dentro como hay del, independencia de poderes, dentro del ¿verdad? sistema presidencial. Exactamente, sí. ¿Usted qué piensa? Que solamente es jefe del Ejecutivo porque si no, no existiera independencia de poderes. En el caso concreto de Guatemala, ¿verdad? Entonces el organismo legislativo y el judicial estarían supeditados a la orden del presidente. Si tomamos la palabra jefatura, digamos en su máxima expresión, esa es la duda que yo tengo, perdón. Bueno, pero se recuerda que también, por ejemplo, el presidente también es el jefe del, ¿cómo se llama? Ay, ahorita se me fue, pero mira, Ejército. del ejército también, sí, ando perdida ahorita. Estoy pensando ahorita Comandante general. es el comandante general, ¿verdad? Mire, el presidente de Guatemala sí es el jefe de Estado, es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. El fundamento se encuentra en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 182. ¿Tienen por ahí su Constitución? A ver, alguien que tenga por ahí su Constitución. Esta no es mía, por eso me cuesta. Dice, el presidente, dice el artículo 82 de la Constitución. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mando del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército y representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Entonces, vamos a ver. Este artículo 182 implica dos dimensiones. La primera es que sí es el jefe del Estado y que también es el jefe de gobierno.
Estas funciones típicas del jefe de Estado que el artículo 182 nos establece es que representa a Guatemala ante otros países, dirige relaciones internacionales, suscribe tratados internacionales, recibe embajadores y jefes diplomáticos, simboliza la unidad nacional. Como presidente y jefe de Estado, también dirige la administración pública. Dentro de las funciones de jefe de Estado tiene conducir la política general del país, coordinar ministros de estados, ejecutar leyes, dirigir la administración política, emitir políticas públicas. Actúa como una autoridad política y administrativa. Entonces no estamos hablando de jefe de Estado porque sea el jefe del organismo legislativo y también del organismo del judicial, sino estamos hablando porque él es el que dirige la administración pública y emite todas las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, el tipo de sistema político que tiene Guatemala, nuestro sistema político, que es el presidencialista, las características dentro de este sistema sería que el presidente concentra una jefatura estatal y gubernamental y una separación rígida de poderes, ¿verdad? Ahí estamos. Muchísimas gracias, licenciada. Me queda claro. Muy bien, entonces en Guatemala sería el presidente, en España sería un rey, en Alemania un presidente federal y en Reino Unido también, por ejemplo, un rey. Para únicamente como una conclusión en la que, de la que podemos arribar, que al final sí tiene razón el licenciado César, en cuanto a que el sistema presidencial sería el que más nos interesa, es que en Guatemala sí el presidente es nuestro jefe de Estado, pero además es el jefe de gobierno, porque el modelo constitucional que tiene Guatemala es presidencialista y ambas funciones recaen en una misma persona, que es pues el presidente, ¿verdad? Vamos a ver, perdón, es que ando viendo también la hora para que no se me vaya a ir. Muy bien, entonces, como lo indiqué anteriormente, íbamos por el sistema parlamentario y esta surge del Parlamento, tiene una dependencia de confianza política, tal como ocurre en España, ¿verdad? Y tiene una posibilidad de censura también. El semipresidencialista presidencial, es como por ejemplo Francia, que tiene una dualidad con el Ejecutivo, tiene un presidente y un primer ministro, que a veces realmente cuando yo veo las noticias es que el presidente dijo y el primer ministro, y entonces nos quedamos como quién entonces es el que ejerce toda la administración y tiene todo este poder político, ¿verdad? Pero Francia sí tiene un presidente más un primer ministro y tiene este equilibrio político a través de ellos. Entonces, México, Argentina, nuestros modelos, mejor dicho, latinoamericanos, sí predomina el sistema de presidencialismo. Hay una tendencia al hiperpresidencialismo. ¿Por qué? Porque se concentra, ¿verdad? La administración pública, toda la concentración administrativa, se concentra este poder en el sistema presidencial. La relación con nuestro derecho administrativo es que la forma de Estado determina competencias. La forma de gobierno incide en la estructura administrativa y define niveles de centralización, ¿verdad? Entonces, debemos de entender, ¿verdad?, que los sistemas políticos latinoamericanos, al ser un presidencialismo dominante, ¿verdad?, debemos de comprender, ¿verdad?, que todos los estados y todo el poder se involucran, sí, la administración pública en esta figura. Tengo un poco de jurisprudencia que quisiera compartir con ustedes porque la Corte de Constitucionalidad ha reiterado que en Guatemala sí existe un estado unitario y la consecuencia es de que no existe una soberanía territorial. La descentralización es administrativa, no política.
y la autonomía, y en cuanto a la autonomía municipal, que era uno de los ejemplos que poníamos al principio de la clase, implica una gestión administrativa propia y no una potestad legislativa soberana. La distribución de competencia, la jurisprudencia ha indicado que la competencia administrativa debe ejercerse conforme a una constitución y al principio de jerarquía normativa. Los ejemplos que tengo para poder culminar con la clase y que quede pues esta clase clara es, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Su competencia nacional sería una competencia nacional, ¿verdad? Porque es el Ministerio de Salud, tiene una competencia nacional. Las municipalidades tendrían un control local complementario y ahí se reflejaría el Estado unitario con descentralización administrativa. Por ejemplo, en educación existe un currículo nacional definido por el ministerio. En ejecución departamental descentralizada también existe. Dentro de la infraestructura existen carreteras nacionales, pero también existen, las carreteras nacionales las verifica el Ejecutivo Central y los caminos rurales, las municipalidades. Entonces, debemos de concluir con que la forma de Estado define dónde está el poder. Entonces, esta presentación es importante porque con esto concluimos que la forma del Estado define dónde está el poder. La forma de gobierno, quién ejerce ese poder. Y la administración, cómo se ejecuta el poder. Y esta sería la evaluación que puse para finalizar la clase. Que ustedes me dicen si tienen alguna duda de estas preguntas. La forma de Estado se refiere principalmente, y les puse de una vez la respuesta, que es la distribución territorial del poder político. En un Estado unitario como Guatemala, la autonomía municipal implica la autonomía administrativa dentro del marco constitucional. 3, el sistema presidencial se caracteriza porque el presidente es el jefe de Estado y de gobierno con mandato fijo y elección popular. Y 4, según la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, la unidad del Estado guatemalteco implica la descentralización administrativa y no política ni soberana. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a esto? Todo está claro, maestra. Muchas gracias ahí por compartirnos las preguntas y respuestas. Muy bien, entonces vamos a finalizar la clase y de una vez les voy a remitir la presentación y como les digo, en el transcurso de lunes o martes les envío las demás preguntas de las siguientes clases. Muchas gracias a todos por su atención, un gusto saludarlos, nos vemos la próxima semana. Gracias, buen día.